Hola mis saludos, esperamos que se encuentre muy bien. En esta ocasión vamos a realizar la presentación de nuestro reto, situación problema de la materia 2028, fundamentación de la estructura y transformación de la materia. Nuestro equipo, el equipo número 8, se encuentra conformado por mis compañeros Marcelo, Laura Estrella, Dana Paola y por mí, Eunice. El caso que evaluamos en este reto lamentablemente es una problemática bastante común, debido a la falta de cuidado que tienen algunas empresas, lo que provoca que se causen daños significativos en el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Derrames de petróleo en el mar. Este desliz ocurre a menudo y por lo general es ignorado por los responsables. Aún así, muchas personas comentan acerca de estos temas porque realmente no es algo que sea ajeno a nosotros, nuevo o que nos sorprenda. En medios de comunicación se habla mucho de este tema de la contaminación ocasionada por este tipo de empresas. Bueno, se habla del impacto negativo que tiene sobre el ser humano y la naturaleza en general, pero también es cierto que no se comenta mucho acerca de cómo es que esto pasa, qué es lo que hay realmente detrás, por qué es que es perjudicial para el medio ambiente. En este trabajo nosotros nos enfocamos en un caso particular que es muy cercano a nosotros, el famoso derrame de Pemex en México. Centrándonos un poco más en nuestra problemática, tenemos que irnos al año 2014, cuando desafortunadamente se hizo un reporte de derrame de hidrocarburos, especialmente petróleo, causado por el mal manejo y por una toma clandestina por parte de Petróleos Mexicanos, Pemex, empresa mexicana que se encarga de transportar y comercializar petróleo y gas natural. Todo esto sucedió en el municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo León. Este suceso tuvo consecuencias muy graves para el medio ambiente, especialmente para un río cercano, el río San Juan, el cual fue dañado junto con todo su ecosistema. El daño pudo ser observado en los cultivos, en la flora y en la fauna y ganadería de este sector. Sin olvidar mencionar que también el agua, que en ese entonces era potable para los vecinos de esta zona, ya no lo fue, gracias a la contaminación de estos hidrocarburos. Lo más alarmante de este problema fue que la contaminación se iba acercando cada vez más a la presa del Cuchillo, la presa más grande que hay en nuestro estado. Por si esto fuera poco, la empresa mexicana, Pemex, no se ha hecho responsable hasta el momento de esta acción y tampoco se hace responsable porque sigue tirando desechos de hidrocarburos a los cuerpos de agua. Es por esto la importancia de nuestra situación problema. Cuando ocurre un derrame de petróleo en el mar, la masa oleosa, es decir, los hidrocarburos y el petróleo, se logran dispersar muy ampliamente, es decir, logran crear una superficie muy ancha, muy extensa. Además, crean una capa superficial, es decir, se mantienen en la superficie del agua y pueden cubrir hasta 100 metros en menos de una hora. Por otro lado, una gran parte de estos hidrocarburos se logran evaporar y descomponer en su proceso de llegar a la atmósfera o en la misma atmósfera. No obstante, detrás de esta explicación tan sencilla y simple, se necesita mucha investigación e indagación sobre un conjunto de procesos químicos que ocurren entre los hidrocarburos y el agua. Y para ello les voy a explicar a nivel molecular y químico qué ocurre. Bueno, primero vamos a hablar de las moléculas más importantes o de la unión más significativa durante toda la historia, el agua, H2O. Este compuesto o molécula está constituido por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dentro de esta molécula las mantiene unidas una fuerza intermolecular llamada dipolo-dipolo. Esta significa que un átomo tomaría el rol de un extremo negativo y el otro átomo tomaría el extremo positivo. Dentro de esta molécula podemos darnos cuenta que el oxígeno, al ser más electronegativo, tomaría el extremo negativo y el hidrógeno, al ser menos electronegativo, tomaría el extremo positivo. No obstante, al unir una molécula de agua con otra molécula de agua y otra molécula de agua, entre ellas no ocurre dipolo-dipolo, ocurre enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Este es el enlace más fuerte y por ende, al unirse todas ellas, crean una red superficial súper resistente. Y debido a esta gran resistencia, a su gran fuerza en fuerzas intermoleculares, hay muchos factores y características específicas del agua. Por ejemplo, tienen una alta tensión superficial,
alta fuerza de adhesión cuando se trata en el aspecto de capilaridad y tiene una viscosidad baja. Pero aquí ocurre una contradicción, porque la viscosidad va muy relacionada con las fuerzas intermoleculares, es decir, a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad. Pero en el caso del agua, tiene mucha fuerza intermolecular, pero no es viscosa. Pues aquí ocurre una excepción, o bueno, una clasificación que se llama entre fluidos no newtonianos y fluidos newtonianos. El agua forma parte de los grupos de fluidos newtonianos. Estos se basan o consisten en que a partir de, aunque se les sometan ciertas presiones o diferentes cambios, no cambiarían su viscosidad, es decir, no cambiaría su resistencia al fluir, como por ejemplo la leche. Y los fluidos no newtonianos, estos sí dependerían o sí cambiarían dependiendo de la presión que se le someta o ciertos cambios que se le apliquen. Sí variaría su resistencia a fluir. Además, es un compuesto, una molécula no volátil y tiene un punto de ebullición relativamente alto, que es a 100 grados Celsius. Dentro de sus propiedades físicas y químicas que es una molécula covalente, es el disolvente universal, es un buen conductor eléctrico, mantiene un pH, es decir, cantidad de hidrógeno neutro, que es en número 7, es inodora, incolora e insípida, y por último es una molécula polar. Pues ahora toca los hidrocarburos. ¿Pero qué son los hidrocarburos? Son compuestos caracterizados por la química orgánica, es decir, están constituidos por átomos de carbono e hidrógeno, y dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga dentro de su cadena, podemos determinar en el estado de agregación que se encuentra. Estos mantienen enlaces covalentes, al igual que el agua, pero en este caso son apolares, es decir, la diferencia de electronegatividad entre un átomo y otro no son tan grandes para poder decir que es polar. Se mantienen sin polos, son apolares. Además, tienen una fuerza intermolecular de fuerzas de London o fuerzas de dispersión, la cual es muy caracterizada por ser muy débil y simplemente se le aplica a las moléculas apolares. Además, gracias a ello, tiene una baja tensión superficial, pero es muy viscosa. ¿Recuerdan lo que hablé? Que dije que a mayor fuerza intermolecular, mayor viscosidad, pues aquí es lo mismo, pero de manera inversa, que es a menor fuerza intermolecular, menor viscosidad. Además, usualmente las cadenas de carbono o de petróleo son largas y flexibles, entonces a mayor longitud y flexibilidad significa que es más viscoso. También es muy volátil, al ser tan débiles se pueden evaporar fácilmente y también tienen un punto de ebullición bajo. En cuanto a la geometría molecular, el agua mantiene una geometría angular, mientras que los hidrocarburos pueden ir desde una lineal hasta una tetraédrica. Con toda esta información química y física, podemos determinar muchos de los comportamientos del agua a la hora de tener un vertido de petróleo, como por ejemplo, el por qué el petróleo se mantiene en la superficie del agua. Y es porque el petróleo es una sustancia apolar y el agua es una molécula polar. Y por ello el petróleo no es soluble en agua, además de que es menos denso que el agua y es mucho más viscoso. Además, a partir de sus fuerzas intermoleculares podemos determinar cuál tiene una mayor tensión superficial y cuál tiene una menor. Los hidrocarburos tienen menor tensión y el agua tiene una mucho mayor. Por esas propiedades se mantiene aquí arriba. No obstante, al pasar un tiempo del petróleo rondando por todo el agua y expandiendo su área de cobertura, pues allí llega un punto donde se sedimenta, se pone un poquito duro por el tiempo que lleva y se va hacia la profundidad del mar, va aumentando su densidad y por ende se va bajando. Y allí se dificulta muchísimo más su extracción y encuentro. Bueno, ahora les voy a explicar las dos soluciones que encontramos a este problema. La primera solución es más para cuando ya se ha contaminado el área. En este caso, en este problema, sería el río. Esta solución se llama Old Sponge. Es una nueva metodología inventada por el científico Seth Darling en el Argonne National Laboratory de Estados Unidos. Básicamente, se usa para la separación de hidrocarburos, en este caso petróleo, del agua. Bueno, como ya sabemos, los hidrocarburos y el agua son insolubles entre sí,
¿Qué significa esto? Que no se pueden mezclar, no se pueden combinar. ¿Por qué? Porque el hidrocarburo es un no polar y el agua es un polar. Y al ser ambos distintos, esto no se pueden combinar. Esto creando una capa en ardío de petróleo. ¿Por qué es importante esto? Porque el petróleo, si estuviera por abajo del agua, sería muy difícil de limpiar. Tendrías que quitar todo el lecho de ardío para poder quitar esta contaminación, pero no es así. Seth Darling y sus compañeros comenzaron con una espuma de poliuretano. Esta ayuda a limpiar un amplio margen de este petróleo, ya que infunde óxidos metálicos en materiales de polímeros para lograr su imprimación. ¿Qué es esta imprimación? Es una fuerte unión entre moléculas, o sea, las moléculas del hidrocarburo y los óxidos metálicos, para capturar el petróleo. Es decir, los óxidos metálicos servirían de pegamento para unir las cadenas de aceite, que son los hidrocarburos, y absorber con éxito. Al final dejaría las moléculas de agua intactas. ¿Cómo se utiliza esta esponja? Es muy simple. Al inicio se sumerge bajo el agua. Para esta ser exprimida bajo esta. Solo así va a poder agarrar los hidrocarburos que hay en la mezcla. Al sacarlo, solo se llevará los hidrocarburos y no el agua. Después se pondrá en un contenedor donde podrá chorrear o derramar el petróleo agarrado. ¿Para qué es esto? Para poder reutilizar el petróleo en un futuro. Bueno, ahora voy a explicar la segunda solución que encontramos. Esta solución fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts o MIT. Esta solución es más para una prevención que para una solución, para una limpieza cuando ya haya pasado el derrame de petróleo o del hidrocarburo. ¿Cómo funciona? Este método funciona al mezclar en el petróleo nanopartículas de hierro, para en un futuro, si el petróleo es derramado, poder implementar imanes sobre la superficie del agua y dirigir el petróleo hacia las orillas del río, donde sería más fácil limpiar el petróleo. A continuación, podemos ver cómo el petróleo en esta muestra está desagrupada o dispersada, y al implementar un imán, cómo esta se vuelve unida y busca este imán. Esto es un ejemplo de cómo esto funcionaría en la vida real.